Maximiliano Cortange es licenciado en Turismo por la Universidad de Morón y cuenta con estudios de posgrado en Filosofía y Sociología por la Universidad Católica Argentina. Es profesor titular del Grupo Batel y de las universidades de Palermo, Nacional de Tucumán, Abierta Interamericana y Autónoma de Chile. Dirige el Centro de Investigación en Turismo y Hospitalidad de la Universidad de Palermo en Argentina y es jefe editorial de International Journal Safety and Security in Tourism de la UP Argentina. Además, tiene vastas publicaciones, artículos y libros sobre temáticas relacionadas al turismo y la hospitalidad, los derechos humanos, la movilidad y el terrorismo. Maxi. Gracias. Bueno, Max, te invitamos a sentarte y a partir de la pregunta, que es el turismo, hacer una presentación o arrancar como quieras, porque bueno, el formato, como establecimos con los que pude, lo conversé, no tiene una línea definida. Maxi me decía, bueno, pero prepara un tema que es el turismo. Y nos dimos cuenta que no, en función de la preocupación que ustedes, que manifestábamos, que ustedes sostienen, nos pareció más interesante que la charla debate se genere en este espacio a partir justamente de estas inquietudes. Así que bueno, no sé, si querés iniciar una presentación. Bueno, hola, gracias por venir y por el interés y por tener la paciencia de escucharme hasta ahora. Para que sea más amena la explicación de qué es el turismo, voy a empezar con una charla confidencial con mi prima, que es arqueóloga, hace muchos años, en donde yo venía con la idea de que el turismo era un fenómeno moderno, derivado de del fin de la Segunda Guerra Mundial, la expansión económica, y ella me dijo, ¿vos te crees que el turismo es nuevo? Sí, claro, es un fenómeno moderno. Mi prima trabaja en la Universidad Nacional de Tucumán, Imperio Incaico. Dice, los incas tenían algo muy parecido al turismo. Le daban una licencia durante 2 meses a toda la gente que trabajaba durante un año para que fueran a visitar a sus familiares. Y dentro de eso se armaba toda una especie de circuito de consumo que era muy interesante estudiar. Yendo a un poco a lo que es la etimología de las palabras, que es lo que a mí me gusta mucho, empiezo con esta introducción como para no aburrir, ¿no? Y después vamos a la definición. Yo me daba cuenta, investigando historia antigua, sobre todo historia latina, que el término ferias viene de un antiguo proverbio latino que es das feriaes, que era una licencia que le daban a los ciudadanos romanos por trabajar un año para el Imperio Romano. En esos 3 meses que le daban de esa licencia das feriaes, por lo general la mayoría volvía a sus residencias originales para visitar a sus seres queridos. Eso era algo muy, muy parecido a lo que nosotros consideramos vacaciones. De hecho, la palabra vacaciones en alemán es die Ferien, y en portugués es das ferias. Es decir, ¿no? Y de hecho las ferias jurídicas son ferias. O sea, la feria tiene esa idea de licencia. ¿Por qué lo hacía el Imperio Romano? Porque se aseguraba 2 cosas. Primero, mantener el lazo social entre el imperio, la metrópolis, Roma y el resto de sus provincias. Y segundo, mantener los caminos para, en caso de rebelión, que el ejército se pudiera desplazar. Y eso se empieza a ver, se empieza a replicar en todos los que les guste la historia antigua, en un montón de civilizaciones, no solamente los romanos. Estamos hablando de hititas, estamos hablando de sumerios, babilonios, todos tenían algo muy parecido. En cuanto a la definición, eso me lleva a mí a ver, digamos, a definir al turismo que en realidad como un ritual de pasaje. El turismo lo que hace es revitalizar todas los obstáculos, las frustraciones y las cosas que no nos salen bien de la vida diaria de una sociedad. El turismo es muy importante para la sociedad y por eso nunca se detiene. Por eso no se detuvo. Yo estuve en varios congresos virtuales porque no se podía durante la pandemia, y esto de la crisis del turismo es algo global, no es solo argentino. Va desde el norte, desde Noruega hasta Brasil, digamos. ¿Por qué? Por el tema de la incertidumbre. Entonces, en estos congresos a mí me preguntaban sobre, muchos hablaban ya del final del turismo, y yo le dije, el turismo no se va a terminar, porque en esa época, en la época de los romanos, no se llamaba de esa manera, pero es casi un instinto, digamos, es un valor cultural muy arraigado en la sociedad. Es algo muy parecido, yo lo denominé en otra definición, hablo del elemento onírico. Es como jugar, es como soñar. ¿Todos dormimos? Sí. ¿Todos soñamos? Sí. Bueno, definamos científicamente qué es soñar. Bueno, pero soñar es muy importante para poder dormir. ¿Por qué? Porque tiene un componente que es onírico, es la idea de tomar todos los elementos de nuestra vigilia y transformarlos en un juego. Y por eso nos revitalizamos. Y por eso soñamos, y por eso hacemos turismo, por eso leemos un cuento, por eso nos gusta la música, ¿no?
Todos esos son elementos a la cultura que son elementos puramente oníricos. Y el turismo no es la excepción. O sea, entonces, eso a mí me abrió mucho la cabeza para poder pensar un turismo post-COVID, ¿no? Que iba a ser obviamente un turismo de proximidad, un turismo, digamos, no tan masivo, pero bueno, es un poco lo que hablaba con Roxana, la misma persona que iba a la agencia de viaje a pedir un paquete para Ibiza, viene ahora a pedir uno para Termas, o viene uno para Santiago del Estero, dice, qué lindo que era Santiago, pero no me lo vendiste antes, porque no era la moda. Es decir, el turismo no va a dejar de existir jamás porque está en nuestra cultura, está en nuestro ADN, es una de las cosas que nos hace humanos. Bronislaw Malinowski es un antropólogo polaco, es el padre de la antropología moderna. Él hace una etnografía en las Islas Tobriam y desarrolla 5 tipos ideales, 5 funciones que tiene toda cultura, en base a lo que él observa en las Tobriam. El último punto que nunca lo desarrolló, él lo llama juego y esparcimiento. Es decir, que ya los aborígenes de las Tobriam se observaba algo muy parecido, o sea, la idea de escaparse del lugar de origen para esparcirse y para poder revitalizarse. Y para no estar sometido a la regla todo el tiempo, ¿no? Eso es un poco lo que emula el turismo. Entonces, definiéndolo, sí, es un ritual de pasaje que genera una identidad, una especie de bilocación de identidad. O sea, uno en realidad en el turismo quiere ser quien no es, pero quien desea ser, o quien quisiera ser, tiene mucho que ver con el deseo. Y a la vez es lo que nos permite aceptar legítimamente nuestras instituciones. O sea, al hacer turismo lo que estamos implícitamente aceptando es que el trabajo es un valor, y es un valor legítimo. Y obviamente también es actividad económica. Entonces ahí ven en forma más clara cómo a través de este ritual de pasaje, que se da en muchas culturas, que no es solamente capitalista y que a pesar de la pandemia va a subsistir en el tiempo, tal vez mutando de otras maneras, ahí podemos notar cómo lo que yo decía en las conferencias no se va a detener, no es el final del turismo, el turismo va a mutar hacia otra nueva forma, que puede ser un turismo virtual, turismo de proximidad, hasta que se den las condiciones de la globalización nuevamente para que vuelva a ser un turismo masivo. Por un montón de temas, temas de costos, temas de requerimientos de visa, de migraciones, temas que cortan un poco este flujo global que teníamos antes de la pandemia. Esa es un poco la introducción de qué es el turismo en la explicación de la profesora. Pero ningún problema. ¿Sí? Digo, para seguir la dinámica, sé que hay preguntas porque me las han formulado en las aulas. Bueno, tenemos bueno, buen día, mi nombre es Triana Sánchez Atanasio, soy egresada de acá de la escuela, licenciada en turismo, y actualmente estoy en el centro de investigación con Roxana, con Vicky, con Mercedes, y bueno, quienes nos dedicamos por ahí o intentamos hacer investigación en turismo, te hemos leído, y obvio, y por ahí algo que me preguntaba también un amigo que no podía venir y me dijo, por favor, pregúntale esto, es personas que quieran hacer investigación específicamente en turismo, que bueno, es nuestra área, ¿qué hábitos o qué cosas podemos ir haciendo desde ahora, incluso quienes siguen estudiando, para poder ir entrando en el mundo de la investigación? Muy buena pregunta, gracias por los comentarios amables. Es muy buen tema, muy buena pregunta, es larga de explicar. Por lo general, la investigación aplicada tiene 3 fases. La primera es la revisión de literatura, porque cuando vamos a investigar algo, tenemos que investigar algo novedoso, no algo que ya haya sido estudiado, comprendido, debatido y cerrado. Si bien nunca se cierra la puerta en esto, o sea, siempre hay algo para decir, siempre hay algo nuevo para investigar. Una vez que tenemos un tema, lo que tenemos que hacer es ir reseñando libros. Por desgracia, hoy el tema de la cultura de publicar en revistas científicas ha hecho que muchos investigadores digan, no, el libro no, pero el libro es un centro, digamos, es un archivo de información muy, muy importante, porque de lectura de muchos libros y muchos papers vamos a tener, primero, la parte teórica de qué investigar. Una vez que más o menos ya tenemos el norte, es decir, en nuestra carrera de licenciatura vamos a querer investigar eso, lo que tenemos que hacer es buscar un centro, o tratar de buscar un centro académico que se especialice en ese tema. Por ejemplo, si yo estudio turismo patrimonial y me voy a ir a Inglaterra, en Estados Unidos casi ni sé, ¿no es cierto? O por ahí España,
estoy en Europa. Si estoy en Argentina, voy a tal universidad y no a la otra. Eso es muy importante para no sufrir, es decir, insertarse dentro de... En la investigación académica, imagínenselo como feudos. Los feudos, digamos, dialogan entre sí dentro de su curso de interés, pero rara vez dialogan con otros feudos. Entonces, uno, en base una vez que tiene bien el norte de lo que quiere estudiar, por ejemplo, turismo y patrimonio, se va a tratar de vincular con investigadores que estén relacionados en turismo y patrimonio, que los puedan insertar como estudiantes o solamente a veces como oyentes, ir a congresos de turismo y patrimonio, para codearse de esa gente, para entrar en ese feudo y no en otro. No en otro que sea, por ejemplo, marketing del turismo, que también es otro objeto de investigación. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda, bueno, es avanzar con los estudios, recibirse, y ya tratar de, digamos, en Argentina como en Brasil, está el CONICET, los centros de investigación de cada universidad, pero también se puede hacer investigación independiente, no es limitante. Muchas veces hasta es aconsejable porque uno puede... Hay dos maneras de investigar: investigar con presión o investigar jugando. Claro, investigar con presión, imagínense si ustedes se meten en la Universidad de Stanford, en un centro sociológico económico de mucha presión y mucha exigencia, van a tener como estudiantes un gran problema, que es aguantar la presión. Algunos lo van a poder hacer, otros no. Si ven que no pueden con eso, mejor hacerlo como investigador independiente e ir relacionándose con otros colegas hasta que después se les dé la oportunidad de solicitar una adscripción formal a un centro de investigación. Y ya una vez que estén insertos, ya el resto es la peor parte, la tercera, es la peor, que es la presión de publicar en revistas indexadas y de tira internacional. Ahí es más complicado porque hay mucha presión, pero eso ya digamos, si van a investigar jugando, eso no les va a ser un problema porque ya van a estar ayornados. Para publicar profesionalmente hay un método. Lo que por ahí hay que aprender es ese método. Es un método muy puntual. Es decir, no hablar de lo que alguien no puede, lo voy a resumir así. El método es una introducción clara, no hablar ni escribir de nada que uno no pueda probar, citar debidamente los exponentes que han tratado ese tema y tratar de hacer una contribución mínima al tema. No grandes investigaciones porque no se pueden terminar. Una pequeña, por ejemplo, muy puntual, desarrollo de turismo patrimonial en el municipio de San Martín entre los años 2010 y 2017. Bien puntual. Ahí, van ahí, no van a la historia de San Martín, solamente. Y con eso ya, con ese método, ya sacan sus primeros papers, y con los primeros papers van a sus primeros congresos, los primeros congresos, primeros libros, y así empieza. Lo bueno que tiene esto, que yo hablaba con Roxana, es que a nivel mundial la investigación en turismo ha crecido exponencialmente. Exponencialmente, digo, yo creo que hay más de 60 doctorados, congresos de todo tipo, material de todo tipo. Hay mucho publicado. Y lo bueno en Argentina es que eso está, digamos, en vías de desarrollo. Digamos, se ha avanzado bastante, pero Argentina tiene todavía todo un potencial, al igual que Brasil, para seguir investigando en ese tema. Hay mucho publicado a nivel mundial y hay muchos investigadores que publican muchas cosas. De hecho, Scopus, Simago, que es de la cadena Elsevier, tiene registrado dentro de su índice, que vendría a ser como una lista bastante selectiva de journals científicos, tiene 100 revistas en todo el mundo, solamente de habla inglesa. Ni contar habla francesa, español, portugués, alemán. Es decir, que hay mucho hecho. Ellos se quieren dedicar a la parte de investigación. Mucho eso y mucho, claro, mucho hecho y mucho por hacer también. El que se quiera dedicar a ese rubro, sí, lo puede. Yo en esto que venías con... Sí. Funciona así, ¿no? Hola. Bueno, yo soy también la profe de estilo de los chicos. Uh-huh. Yo tenía una pregunta con esto que estabas contando, ¿no? Como, bueno, cómo desde la formación de licenciado en turismo uno va al mundo o va al mercado laboral y desde qué rol puede conseguir trabajos. Por ejemplo, esta es una opción, ¿no? Como dedicarse a la investigación, a la docencia, que tiene que ver con esto, con la formación, con brindar espacios donde los chicos también puedan... Claro. Sí, no, muy importante. Bueno, el turismo creo que como toda actividad se divide en dos. Está la investigación científica, que son los que dicen qué es, así, describen el fenómeno lo más objetivamente posible. Y después está la parte de management del turismo, que es
la gente que dice o que precisamente formula y ayuda a crear las políticas públicas para mejorar al sector. A nivel privado, si bien la pandemia fue un cimbronazo para todas las disciplinas, no solamente el turismo. O sea, hay estudiantes de marketing en Inglaterra que dicen, ¿para qué estudio marketing? Todas las disciplinas sintieron un cimbronazo después del COVID-19. La realidad es que los nuevos tiempos, donde hay mucha incertidumbre, obligan a las personas a ser creativos e iniciar sus propios proyectos. Cuando yo estudiaba turismo, digamos, una de las posibilidades era entrar a una agencia de viajes. Tengo una profesora. Una de las mejores que tuve. Era entrar a una agencia de viajes. Hoy en día ya eso es una opción, pero también hay gente que se está creando sus propios blogs, sus propias iniciativas, sus propios proyectos, y ha salido adelante y le ha ido muy bien. Porque los tiempos cambian. Entonces, no es que... Lo que sí pasa que a veces nos hace entrar en crisis es, que yo lo pasé en la carrera, y después cuando estudié sociales también lo pasé, es que uno cuando empieza la carrera no es una carrera corta, es una carrera muy trabajosa, donde hay mucho que estudiar, son muchas disciplinas todas juntas. Y cuando está atravesando la carrera, este cambio de época, este cambio de humor cambia constantemente. Yo empecé primer año, el turismo era lo más, y terminé cuarto y era lo menos, y cuando terminé quinto dije, ¿para qué estudié turismo? No, y me pude insertar y pude hacer una carrera. Eso les va a pasar con todas las disciplinas, no solamente con turismo. Pasa con medicina, pasa con marketing, eso va fluctuando. O sea, yo voy a dar una charla de antropología y pasa exactamente lo mismo. Es peor, la antropología, la de Sazón es peor, porque decir, ¿para qué estudio antropología? Bueno, yo no quiero entrar al CONICET, ¿qué hago? Bueno, no, claro, el antropólogo es un gestor de cultura. Y el turismólogo, entramos en la turismología, es un analista del fenómeno turístico, que lo puede hacer desde varios aspectos. Lo puede hacer de la parte científica, aplicada a investigación, es decir, estudiando el qué. O sea, en ese sentido, el investigador no pone ningún tipo de valoración, sino que solamente publica sus hallazgos. Y después está la parte de gestión. Y ahí sí, no solamente es tan importante el qué, sino el para qué. Y cuando el gestor de turismo, o el policy, en inglés se llama policy maker, son la gente que desde un periodo, desde un lugar gubernamental o desde un lugar privado, son los que hacen el pavimento para gestionar esas políticas públicas. Por ejemplo, Gabriel Comparato, que es de la Universidad Nacional de La Plata, hemos tenido charlas a nivel científico y ahora se está dedicando a gestión. Ahora está en el municipio dedicándose a gestión. ¿Por qué? Porque la formación que él tiene le da para las dos cosas. O sea, eso es lo bueno que tiene el turismo. Le da para hacer investigación aplicada y le da para el día que se cansó hacer gestión pública. Puede que le vaya bien en las dos, puede que le vaya bien en una. No es lo mismo. Los dos se necesitan. Es decir, es muy importante los gestores porque son los que van a generar las políticas de desarrollo. Y son muy importantes los científicos porque al científico no le interesa tanto la política de desarrollo, sino ver el fenómeno como es. Pero claro, uno no puede modificar la realidad si no ve el fenómeno como es. Uno no puede modificar, no puede hacer una política de gestión en turismo en San Martín si no conoce la dinámica del turismo en San Martín. Entonces, son dos sectores que dentro de lo que es turismo dialogan constantemente. Tienen que dialogar en forma fluida porque uno no funciona sin el otro. Ustedes cuando terminen la carrera lo que van a tener es en los últimos años es una opción. ¿Qué es que los llama más? Y qué es que los llama más es lo que más les gusta. Es decir, yo tenía un profesor de historia que nos llevaba un archivo que son sumamente aburridos. Miguel de Azúbal. Sí, los archivos de los historiadores son aburridísimos. Hay que estar buscando, todo lleno de polvo. Sí. No, bueno, ahí termino la anécdota. Ahí voy a quedar mal con la historia, así que termino la anécdota. Entonces, nos mostraba el archivo, que era el archivo de las cartas de San Martín, y nos decía, pase uno por uno y toque el archivo. Es una caja más, nosotros cargamos. Toque el archivo. Cada uno pasaba, piense qué siente, ¿no? Cuando terminaba decía, bueno, ¿qué sintieron? Y uno decía, yo sentí curiosidad por San Martín, yo sentí unas hormigas en el estómago. Bueno, levanten la mano los que no sintieron nada. Había 3 o 4 que levantan la mano. Bueno, los que no sintieron nada, ahí tienen la puerta. No, van a ser historiadores jamás. ¿Qué quería simbolizar esta persona? Que a lo que se dediquen tiene que ver con lo que les gusta. No tanto con los obstáculos. No piensen en los obstáculos. Porque los obstáculos son temporales. Lo que eran obstáculos para mí no lo son para ustedes y no lo van a hacer para la próxima generación. Entonces, no piensen tanto en los obstáculos, sino en cómo resolverlos y en la motivación que tienen. O sea, estudian lo que se motivó. Por eso están acá. Después el resto se verá, el tiempo dirá, son variables tan complejas que ni siquiera los que están en políticas públicas pueden asegurar qué va a ser del futuro, no solamente del turismo, del comercio global,
Cuando yo era estudiante se definía el turismo como un movimiento, una actividad de desplazamiento físico. Bueno, hoy en día eso en el Reino Unido está totalmente sacado de lugar. Hoy se hace turismo virtual, hoy se hace turismo de guerra. O sea, gente que está viendo lo que pasa en una guerra desde la casa con un casco de un US Marine, un casco con una cámara y está consumiendo eso. Entonces se están generando nuevos paradigmas que nos está haciendo pensar la disciplina, porque está cambiando el mundo, porque ya ha cambiado el mundo, porque después del 2000 cambió y sigue cambiando. El COVID-19 no es nada nuevo, es lo que terminó con una tendencia que empezó en los 2000, de mucho movimiento y mucha incertidumbre, en donde las definiciones clásicas se van cayendo. O sea, como yo hablaba con Roxana, en el 30 el turismo era un turismo de escala, era un turismo en clave, era un turismo que la gente, un poco parecido al modelo de Cancún, viajaba, se quedaba ahí, volvía, turismo de sol y playa. Después del 70, con la estanflación, la guerra árabe-israelí, se introdujo el tema patrimonial. Y en los 2000 se volvió a introducir el tema del lema de los nuevos turismos, o sea, formas de turismo totalmente descentralizadas, turismo oscuro, turismo de catástrofe, turismo de guerra, gente que viaja a las villas, que hay alguien que vive afuera, favelas o ranchadas, a ver cómo vive la gente ahí. Hay una nueva tendencia en turismo que es Doom Tourism, que es, hay un pueblo que está por desaparecer, ya se quedó sin gente, entonces el turismo lo que hace es llevar gente para que vea cómo va a desaparecer el pueblo. Es muy loco. Y se da una paradoja, porque gracias a eso el pueblo no desaparece, porque viven de la gente que manda. Claro. Claro. Entonces, todo eso era hace 20 años, 25 años, era impensado. Hoy se está consolidando y la, la, la luz al final del camino es muy, muy optimista, es muy promisorio. De hecho, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, Hong Kong, y en Europa se destina mucha, mucha plata en las universidades de investigación aplicada. Mucho, mucho, mucho. Por eso es la cantidad de doctorados, postdoctorados que hay. Brasil acá nomás tiene 5, no muy lejos. México tiene 4, Latinoamérica, ni contar España. Así que ahí ven que la actividad, lejos de agotarse, está muy activa. Muy activa porque la oferta académica es lo que a vos te dice cuando la actividad se está muriendo. Las actividades se van mutando y muriendo. Cuando vos la oferta académica que vos tenés en todo el mundo, vos te dice qué tan próspero o no es eso. A ver, ahí se escucha. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles considerás que son las oportunidades y cuáles son considerás que son las limitaciones del país actualmente en materia de turismo, ¿no? Sí, las oportunidades que tiene es adaptarse, digamos, que las universidades se adaptan a los nuevos cambios, ¿no?, de paradigma y generar nuevo conocimiento dentro de lo que son los investigadores en turismo que son de excelencia y son muy buenos. Y hay muchos, aunque no parezca, lo que pasa es que están divididos. O sea, en Argentina como en Brasil, la investigación se subdividió por zonas y rangos de interés. Entonces, San Martín, por ejemplo, es un referente, tiene una especialización. La Plata, que es otro referente, tiene otra especialización. Si bien se dialoga, en Argentina eso todo es como está muy dicotomizado, igual que Brasil, igual que Latinoamérica en general. Eso, digamos, es la parte fuerte que tiene Argentina. La parte por ahí como de desafío es el tema de las políticas públicas, es decir, poder ayornar lo que es el post-COVID a las nuevas tecnologías, que la Ciudad de Buenos Aires tiene una tendencia, ¿no?, que es lo que hoy se llama smart tourism, es turismo inteligente. Es decir, durante muchos años nos quejamos de que el turismo gentrifica, genera efectos nocivos de polución, problemas urbanos, pero a través de las altas tecnologías que se potenciaron con el COVID nos damos cuenta que en realidad hay una forma de reordenar el flujo turístico y tiene que ver con las aplicaciones y con los celulares. Los turistas franceses, extranjeros, europeos, estadounidenses, antes de venir acá ya tienen un schedule, tienen una lista de los lugares que van a visitar. Y esa lista se las preparó una inteligencia artificial, que es el VA, no me acuerdo el nombre, .net, algo así, que les va diciendo qué visitar y qué no. En la raíz de que ese destino tiene 2 millones de clics, ya no te recomienda más, se desaparece y aparece otro. De esa manera puede reagrupar los flujos turísticos en la ciudad. Obviamente va a llegar alguno que pregunte en el hotel, siempre pasa, pero
las inteligencias, las tecnologías digitales están reorganizando el turismo en el territorio a nivel de política pública. Bueno, eso, Buenos Aires está empezando, junto con México y Santiago de Chile, pero el resto de los destinos le falta un poquito de aplicarse, digamos, de volver a reordenar desde el planeamiento y la reorganización del turismo en el territorio, usar la tecnología digital actualmente. Ahí un poco sería como el escollo de lo que es política pública, ¿no? Pero respondido. Ahí hay muchísimo para hacer, porque entras en el mundo del Big Data, en donde ya, bueno, después uno que viene de sociales puede ser crítico, ¿no?, del mundo del Big Data, pero reorganiza un montón de cosas y soluciona un montón de cosas de lo que es el mercado turístico. O sea, imagínense, universo, el Big Data tiene la preferencia y el segmento de cada uno de ustedes sobre qué les gusta y te ofrece solamente eso, te ofrece solamente ese destino y evita que la ciudad se sature si todos ustedes hacen clic en el mismo destino. Entonces los va reorganizando y ya va leyendo las tendencias de cada uno. Entonces, en base a eso le dice a los analistas, a los hacedores de política, le dice, no, acá lo que la gente, lo que los franceses consumen es cultura, lo que los estadounidenses consumen es otra cosa. Entonces hay una oferta para cada segmento. Eso es lo que hoy se está discutiendo en el, por decir, norte global. Hoy se está discutiendo ese tema. Que se potenció, si vos me preguntás, claro, después de la pandemia se potenció. Porque se volvió evidente. Sí. Otra pregunta, no. Hola, hola, hola. ¿Sí? Otra pregunta era, que creo que algo también ya comentaste, mencionaste, que tiene que ver con la construcción del conocimiento en el turismo, ¿no? Y cómo se diferencia con otras disciplinas. Claro, sí, muy, muy interesante. Sí, el turismo tiene una particularidad que se llama interdisciplinaridad. O sea, en realidad cuando en la carrera se estudian muchas disciplinas a la vez y es muy difícil llevarla porque es un poco de todo, ¿no? Entonces, particularmente el analista en turismo o el investigador en turismo tiene su objeto de estudio es el turismo como fenómeno. Después lo podemos, si es modernos, antiguos, pero lo que estudia es el turismo. Hay a veces una tendencia económico-céntrica a vincularlo solamente a lo económico, pero no es limitante. O sea, también se puede estudiar desde lo social. Lo interesante es, a nivel epistemológico, es definir ese objeto de estudio. Muchas veces eso no está claro, ya sea porque hay una fragmentación de producción científica, es decir, que cada de estos feudos que yo mencionaba investiga ese fenómeno de determinada manera, y muchas otras porque no hay diálogo. Eso es un poco de los problemas que tiene a nivel mundial la investigación, ¿no? Y eso puede llevar a una crisis de decir, bueno, ¿qué estamos estudiando? ¿Estudiamos esto? ¿Estudiamos la hospitalidad? ¿Y qué estamos estudiando? Y es una discusión. Hoy en día esa discusión epistemológica se está dando, como hablaba con las profesoras. Hay revistas que ya están aceptando la epistemología del turismo como una rama muy importante. Y eso lo define la epistemología del turismo. ¿Qué es lo que te dice? Es decir, ¿qué estudiamos? ¿Para qué lo estudiamos? ¿Y con qué método lo estudiamos? Básicamente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué y para qué? Y la epistemología del turismo tiene avances en habla hispana muy interesantes, y en habla inglesa también. Donde se da algo que se llama la crisis lo quiero traducir igual, es Adam Franklin, es un investigador estadounidense, habla del turicentrismo, que es la idea metodológica de pensar que la única forma de generar producción científica o producción académica es preguntarle al turista algo. Y en realidad el turista es solamente un agente entre tantos otros muchos. De hecho, nosotros también somos turistas, como decía Dean McCann, todos somos turistas. Porque todos en ese momento nos vamos a ir de vacaciones. Entonces, en ese contexto, el turicentrismo es como que desarrolla una mirada miope del fenómeno, que se potencia mucho con el COVID-19, porque el mundo entra, los epistemólogos a nivel mundial entran en crisis cuando con el COVID-19, pues sí, bueno, ¿cómo vamos a investigar turismo en un mundo sin turistas? Cuando en realidad estaba mal puesto el foco. O sea, se puede investigar turismo como objeto de estudio científico desde muchas perspectivas. Desde el punto de vista del turista, desde el punto de vista del no turista, desde el punto de vista de la gente que tiene fobia a viajar, desde el punto de vista del que maneja un avión, desde el punto de vista del que maneja... Y ustedes van a ver la cadena y van a tener, pero yo me quedé solamente con el turismo.
Entonces, eso un poco abre el panorama a no centrarse metodológicamente en lo que los turistas dicen. ¿Por qué no hay que centrarse en lo que los turistas dicen? Yo tenía una profesora de antropología, Roxana Huber, que decía, si yo tuviera que preguntarle a un gángster cuál es su profesión, el gángster, ¿qué me diría? Un traficante de drogas, ¿qué me diría? Es un hombre de negocio. Ahora la pregunta del millón ¿es un hombre de negocio? Y esto aplica lo mismo. A veces preguntar es un método, pero no es el único. ¿Por qué? Porque mentimos o porque simplemente desconocemos nuestras emociones internas, nuestras funciones internas, no las conocemos. Damos una respuesta siguiendo al imaginario colectivo. Entonces, eso abre la pauta también a desarrollar metodologías cualitativas, que esto al turismo no están tan desarrolladas, que es muy interesante, es un abordaje muy, muy interesante que te abre otras perspectivas. Pero no es solo de Argentina, eso es a nivel mundial. En base a lo que vos venís exponiendo hasta acá, me parece que hay un momento que es finales del siglo XIX, finales del siglo XX, principio del XXI, y se potencia mucho con la pandemia. Hay una transformación, vos decís, en el turismo, en la mirada del turismo, en las prácticas del turismo. Hay una transformación hay como una explosión del mundo del turismo, una gran diversificación. La duda que a mí me asaltaba mientras vos decías estas cosas, es, eso está buenísimo. ¿Qué dejó de ser el turismo? ¿Vos qué ves que ya el turismo no es? Que por acá no vamos más, esto se agota, esto no tiene, aparentemente no tiene proyección. Como vos también decís, cambia mañana la cosa por invasión alienígena y vamos a ver otra cosa. Pero claramente supongo que, o sospecho que como se abren nuevas perspectivas, se están cerrando otras, y quizás también eso es interesante para pensarlo. No lo tengo en físico, si no lo voy a traer, a donde voy me gusta llevar los últimos libros. Hay uno sobre el futuro del turismo en el post-COVID. Y eso me llevó 2 años porque tuve que leer toda la bibliografía desde el 70 para acá. Y claro, yo empecé a notar que desde el 30 en adelante el turismo que se desarrolla es un turismo de escala, un turismo al estilo fordista, porque la economía era fordista. En la medida que cambia con la guerra árabe-israelí, cambia el proveerle a Occidente del petróleo necesario para poder producir a escala, que es lo que hace el quiebre del esquema fordista, se genera una especie de descentralización de la planificación del turismo. 1970, donde se empieza a abordar el fenómeno desde el punto de vista de lo patrimoniable y lo sustentable. Lo que cambia con el 2000, ahí te respondo, es la idea de lo que John Urry llama un turismo totalmente abstracto. Entonces lo que cambiaría sería esta idea de desplazamiento físico voluntario. Eso ya está cambiando. ¿Por qué? Y eso creo que a lo que cada vez volvemos menos. Porque hoy se está haciendo turismo desde lo virtual, en donde esa definición ya no va más. El resto de las definiciones sigue estando. De hecho, hay gente que todavía sigue yendo a la playa. Pero estas nuevas formas de turismo, primero, tienen un efecto, tienen 3 características principales. Son totalmente abstractas, tienen poca inversión, requieren poca inversión, porque con una cámara, digamos, no de parte del que paga la entrada o el que paga el tour, sino del que tiene que hacer ese tipo, claro que abordar, pero se da también en el cine. Hoy se están haciendo las películas con 2 o 3 actores, o sea, hay películas hechas de 1 millón de presupuesto que recabaron 50 millones y se hizo con poco presupuesto por la crisis de 2008, por ejemplo. Así que lo económico te va llevando a estas formas descentralizadas y estas formas de turismo nuevas, por lo general ya no buscan. Si caracterizamos el turismo en el 30, era un turismo de indiferencia. O sea, indiferencia en el sentido de que yo viajaba para relajarme, era puramente hedonístico en el sentido del relax. Quería relajarme, entonces no me interesaba el nativo. Después del 70 hay como un interés del nativo, de vivir como el nativo. Yo creo que lo que predomina en esta nueva forma de turismo es sentir y experimentar y vivir como el nativo. En este sentido, como el otro. Es decir, el tipo que va a una villa de emergencia, ¿no? Algunos pueden decir que va por morbo, pero la mayoría quiere entender su propia sociedad a través de cómo se vive en una villa de emergencia. Un canadiense quiere entender los problemas de Canadá a través de cómo, y porque los comprende, en cierta forma genera un lazo de solidaridad y entiende su propia sociedad. Lo mismo con el que experimenta turismo oscuro. O sea, la gente que va a Auschwitz o que va a un lugar de genocidio, quiere entender su propia finitud a través de lo que le pasó a otro. Y eso te genera una empatía. Estas nuevas formas de turismo, que en cierta forma son descentralizadas, tienen cierta empatía con el otro, pero claro, son abstractas. Entonces, lo que sí cambiaría es la idea de
desplazamiento voluntario, no físico, sobre todo físico. Ya hoy estamos dando cuenta que el turismo virtual nos ha cambiado la cabeza totalmente. Entonces, ahí estaría la respuesta. Pero es muy interesante porque todas las formas siguen coexistiendo igual. Sí, 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 claro. No, sí, definitivamente. Eh, claro, porque a la crisis, yo mencionaba en la charla el 2000, ¿por qué el 2000 es un punto de inflexión? Porque no solamente se da el 11 de septiembre, que es un momento clave y ícono, porque le demuestra al país supuestamente más poderoso del mundo, solamente con 2 tenedores y 4 cuchillos, 9 personas pueden raptar o capturar 3 aviones y dirigirlos contra el centro económico, militar y político más importante del planeta, sin más. Eso genera un clima de incertidumbre total, porque significa que cualquiera puede ser víctima de atentado en cualquier momento, pero no termina ahí. Eso viene con una crisis ecológica, que es el tema del calentamiento global, viene con los desastres naturales, que obedece a la crisis ecológica, viene con una crisis económica por efecto de la especulación, y para terminar la frutillita del postre aparece este lindo virus, que tiene que ver también con lo mismo, con el tema de la manipulación de alimentos y de ganado, y genera lo que hoy algunos llaman el viroceno, o sea, el antropoceno es la época dentro de la evolución humana donde el mundo se subordina a los hombres. A veces está hablando del viroceno, que es precisamente lo contrario. Este mundo está sujeto a la manipulación y a diferentes golpes, que no es, digamos, diferentes embates que generan estas pandemias. Que no es solamente el COVID-19, que empieza con el SARS, empieza con la gripe porcina, y genera como un efecto de forclusión con el COVID-19, en donde, bueno, ahí se pone en discusión el tema del turismo y sobre todo el tema de la movilidad occidental moderna. ¿Por qué? Porque el virus, hay un estudio muy, esta frase me gusta mucho, de Tom Baum, que es: el turismo es el principal carrier, difusor, pero a la vez la principal víctima del COVID-19. Pero esto ya empezó mucho antes, esto empezó ya con la gripe porcina. Y estos son nuevos virus que salen después del 2000. Entonces, todas estas especies de riesgos globales generan un escenario político y económico de contingencia en donde hay que evaluar todo bien 3, 4 veces. Y donde obviamente las tecnologías digitales ayudan creando mundos ficticios que no nos ponen en riesgo, ¿no? De ahí viene la famosa stay at home, stay home, quédate en casa. En casa que me muero electrocutado, pero la cuestión es no salir, no exponerse, ¿no? Y ahí está ese el tema, ¿no? El COVID, es exposición. Y todo eso va llevando a microclimas que las tecnologías digitales van potenciando, en donde, bueno, clases virtuales, turismo virtual, es un fenómeno que, digamos, a mí no me gusta quedarme con un solo fenómeno, sino que ir mirando y decir, pero esto es tendencia. Entonces, bueno, parte de eso. Ahí, hola, ¿se escucha? Bueno, yo tenía una pregunta que es, ¿cómo llegaste a plantear temas de investigación tan coyunturales? A ver, ahí. ¿Cómo llegaste a plantear temas de investigación tan coyunturales? Interdisciplinares. ¿Temas de investigación? Coyunturales. Sí, investigación coyuntural y investigación de contexto. Tenés 2 maneras: o trabajás lo que vos vas viendo en el terreno, estás en una agencia, donde sea, a nivel sensible, es decir, lo que a mí me está pasando. Por ejemplo, en esta charla puede haber un tema de investigación que es crisis en el turismo post-COVID, crisis en epistemología del turismo post-COVID. Listo, ¿eso por qué se da? Porque hay una sensibilidad. Hay un tema común que nos convoca y de ese tema común hay una coyuntura y la coyuntura te lleva a eso. Y la otra es por el acequio o la lectura de información que sea creíble. Son 2 maneras de poder desarrollar la investigación. Las 2 son válidas. Por lo general se pasa, digamos, vas a tener que ir a una u otra, pero en realidad son cadenas de inspiración, que es lo que a vos te permite. Y la investigación coyuntural es eso, es la sensibilidad que tiene el investigador para investigar ese tema, que lo mueve. Después hará psicoanálisis, hará análisis y verá por qué es que lo mueve ese tema. Y por eso es que te motiva. Por eso es que la investigación es tan individual, ¿no? Pero sí, yo coincido que es coyuntural, 100%.
Sí. Hola. Hola, hola. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el objetivo de hacer muchas publicaciones y cómo se hace para publicar tanto? Uno tiene el centro de estudiantes tiene la cabeza de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Universidad de Chicago. Tiene una cabeza en turismo que es tal persona. Bueno, esa cabeza no hace nada, nada, solamente pone el nombre. Que tiene 40 años de investigación en lo que tiene, no tiene que hacer nada, nadie se lo pide. Después tiene a los ayudantes de su centro, que son los doctores que van guiando a los estudiantes de doctorado. Y después los que hacen toda la investigación y ponen el lomo son los estudiantes de doctorado. Claro, es todo un sistema así, está bien armado. Claro, entonces, para terminar el doctorado tiene que hacer la investigación lo vincula al centro, el centro con otro investigador que lo va mejorando, ese investigador saca la publicación y la cabeza sigue sin hacer nada. Entonces, bueno, eso genera una sinergia que al año pueden publicar en revistas especializadas como mucho 10 journal, 10 artículos es mucho, por lo general con 2 está bien. En Europa, por desgracia, hay mucha presión, entonces hay profesores que tienen que validar su profesorado a través de 2 publicaciones al año. Hay mucha presión. Esta es la parte buena y la parte mala. Yo lo bueno que tuve es buenos profesores, pero además, no, en un momento de mi carrera donde yo no sabía para dónde salir corriendo, me reuní con una mujer que ustedes la deben conocer, que es Regina Sluter, que me ayudó muchísimo. Me fue asesorando por un tiempo, qué puerta no golpear, con quién hablar, con quién no hablar. Y me imbuyó en 2 revistas, una es Estudios y Perspectivas en Turismo, y la otra es Annals of Tourism Research. Entonces yo ahí empecé a copiar y me hice acá, lo importante es que copies el método de lo que se publica, no tanto quién dice qué. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Y eso fue lo que después me dio el puntapié inicial para seguir publicando el resto. Sin esa ayuda, digamos, hubiera sido... Y después mucha gente más en Estados Unidos que me ayudó, sobre todo con el inglés, hasta que después fue saliendo solo. Que ese es otro tema también de los investigadores. Entonces nos obligan a publicar en revistas donde no es nuestro idioma. Entonces, no es nuestro idioma y aparte los anglosajones tienen un método de investigación diferente. O sea, ellos no hablan de lo que no pueden probar. Los papers son de 7, 8, 9, 10 hojas, no 20 como los nuestros. Nosotros tenemos la facilidad del español, que es un idioma latino, entonces es muy rico en palabras, en formas. Ellos no, van bien al pie, son bien esquemáticos: introducción, metodología, desenlace, discusión, limitaciones de la discusión. No vayan por otro camino, es así. Entonces, todo eso para el investigador joven, sobre todo si es de habla hispana, le son barreras. Fueron mis barreras. Ya. Fue lo que me generó más frustración. De hecho, tuve insomnio, tuve semanas sin dormir, porque no es fácil, era un rechazo tras de otro, tras de otro, tras de otro, tras de otro, y levantarse, volver a hacer, volver a hacer, volver a hacer. En un momento siempre me iluminé y digo, bueno, preguntá cómo, copiá de lo que lo hacen bien y preguntales cómo. Y ahí uno encuentra el know-how y en el know-how ya encuentra la salida. Y lo bueno de esto es que donde se abre una puerta, se abren todas. Entonces para llegar a los 3000, fue un devenir un derrotero. Un derrotero que en algunas partes se hace áspero. Por eso es importante por ahí que no lo hagan solos, sino insertados con un grupo de investigación, porque eso es más. Y por lo general es siempre ir de menor a mayor. Nunca hacer lo que se está haciendo ahora. Porque es un camino directo a la frustración. ¿Okay? Si hoy, eso se lo cuento a nivel de... Hoy hay en Brasil, yo ahora no viajo mucho por el tema de la pandemia, me vino como anillo al dedo porque odio hacer la maleta, el avión, que duermo mal. Sí, y eso sí, odio viajar. Odio viajar. Y el turismo virtual me vino, y en todas las conferencias, antes y post, me preguntan lo mismo. ¿Cómo se publica? ¿Cómo se accedemos? Bueno, en un momento, los fundraisers, los organismos de financiamiento de investigación, cambiaron las leyes de juego. Cambiaron las leyes de juego y empezaron a presionar a los investigadores, a los profesores, para publicar en revistas indexadas Q1, que vendrían a ser las top. Claro, eso tiene un problema, que tienen un 98% de rechazo, incluso excelentes trabajos los rechazan. Y eso generó una estampida
de muchos investigadores yendo a esas mismas revistas. Claro, ahí sí hay un efecto de 2 más 2 son 4. Si las revistas que ya tenían un índice bastante reservado de aceptación, de repente recibían 1000 trabajos, rechazaban 999 trabajos. Entonces, ¿por qué? Porque no tenían el caudal de académico para poder referenciar o arbitrar ese tipo de trabajo. En un congreso hablando con Chris Cooper me dijo, ¿qué opinas de la investigación en China? Yo tengo mucha plata. Y dice, sí, tienen mucha plata, pero llegan la revista de Chris Cooper, que es CIT, es Current Issues in Tourism, recibía creo que 1500 trabajos al año, o por mes, no me acuerdo. Era una exorbitante cantidad de trabajo, todos venidos de China. ¿Por qué? Porque China tenía la plata y tenía los investigadores. Lo que no sabían los chinos era el know-how, cómo hacerlo. Entonces eso generó una serie de rechazos injustificados. Otros, como Annals, cuando la manejaba Tribe, directamente ponían en la consideración del desk resection, es decir, el rechazo del trabajo preliminar en estudiantes de doctorado, que tiene sus pros y sus contras. Es decir, que, como ven, es un mundo muy competitivo. ¿Cuál es la clave? Es empezar de abajo hacia arriba. Empezar con, no ir al norte, es decir, no ir a Annals of Tourism Research, porque yo soy un estudiante de doctorado, lo más factible es que el artículo me lo rechace. Porque no tengo el know-how, no tuve el tiempo, no tengo la experiencia, no sé cómo hacerlo y tengo que encima hablar en un idioma extranjero. Y encima referenciar fuentes por las cuales yo tengo que pagar, porque son todas revistas que se pagan, no son gratuitas, no son Creative Commons. Entonces, eso no es el camino recomendable. El camino recomendable es decir, bueno, ¿cuál es una revista decente, argentina o latinoamericana, de habla hispana, en investigación en turismo? Bueno, tal y tal. Apuntar a eso, ir por eso. Eso ya es un camino. 1 año, 2 años. Al tercer año sí, bueno, ya puse 10 trabajos en estas revistas que son de segunda línea. Vamos por las primeras. Cuando ya vamos por la primera, bueno, vamos por la de habla inglesa. Y cuando de habla inglesa empiezo por Q4, no por Q1, por el 4. Y después del 4 subo al 3, del 3 al DOTA, que ya estoy en condiciones porque tengo el background, porque ya lo sé, porque tengo la experiencia y sobre todo porque tengo la confianza. Tengo la confianza, ahí voy por las top. Pero en parte es eso, porque si no, la frustración lleva a una falta de confianza y ahí viene el debacle, porque ahí no solamente viene la crisis, ahí dejan la carrera, no terminan el doctorado, el investigador renuncia a la universidad, el profesor pierde el tenure. Pero es porque está pasando lo que están haciendo ahora. O sea, el secreto es no entrar, son pocos los agraciados que pueden entrar por la puerta grande. Hay que mejor entrar por la puerta chica y salir por la grande. Claro. Es más eficiente, digamos, es más rápido y ahorra menos. Ujú. 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 Sí, sí, muy interesante. Sí, es muy interesante. Desde el 60 acá, a nivel mundial, el turismo fue creciendo en interés y en consolidación, en cantidad de trabajos. Como decía Marta, ya sé, en Inglaterra, en Estados Unidos, el fenómeno fue igual que acá. En los primeros pasos de Annals of Tourism Research eran antropólogos, eran sociólogos, politólogos, estudiantes de management, de marketing, profesionales que venían de otras áreas, hasta del derecho.
a nivel que eso se empezó a consolidar, se generaron dos efectos muy interesantes. Uno es la maduración de los estudios, es decir, que se consolidaron en Inglaterra, en Estados Unidos, y en donde ya había investigación aplicada de estudiantes o profesionales recibidos puramente del turismo. Es decir, había bachelor, se llama la licenciatura en inglés, había bachelors en turismo, máster en turismo y doctorados en turismo, que es un poco el fenómeno que está dando hoy en esos países. En Argentina todavía estamos a mitad de fase, entonces todavía esa parte no la vimos. La vamos a empezar a ver cuando empiecen a explotar los doctorados y vos tengas un corpus de investigadores donde pregunten y van a decir, bueno, vos, ¿cómo te llamas? Jorge. Ah, ¿vos qué sos? Yo soy licenciado en turismo, máster en turismo y doctor en turismo. Cuando pase eso, que yo creo que va a pasar en las próximas décadas, por eso hablaba con... Esto está recién en formación, o sea, estamos, en ese sentido estamos en pañales. Cuando eso pase, ahí se va a ver una contribución, digamos, directa del turismólogo, precisamente, como está pasando en Brasil, que en Brasil ya se habla, no hay que ir a Europa, estamos hablando de Brasil, que está acá nomás. En Brasil ya está hablando de turismología, el turismólogo es el analista del turismo, es la persona que investiga el turismo. ¿Puede hacerlo en forma tangencial o no? Puede hacerlo en forma, puede decir, bueno, yo en realidad soy sociólogo, pero investigo turismo desde mi doctorado en sociología, o directamente puede como sociólogo hacer su doctorado en turismología. Pero para eso tiene que estar la oferta académica, porque si no, es un poco complicado. Y eso a la larga se va a dar. A la larga se va a empezar a consolidar, como se consolidó en Brasil, como se consolidó en España, como se está consolidando en México, donde tenemos equipos de investigación 100% turismólogos, 100% que estudian turismo. Desde su licenciatura, bachelor, desde su máster y desde su doctorado. Pero ojo, esto no es nuevo, ha pasado con la antropología. Uno dice, los padres fundadores, ¿ustedes saben por qué los antropólogos hablan de patrimonio? Porque, ¿por qué patrimonio? ¿No? Patrimonio es un término puramente legal, de abogado. Pero los primeros antropólogos eran abogados. Malinowski era doctor en leyes. No existía la antropología como disciplina. En el siglo XIX, cuando Malinowski hace las primeras investigaciones, Radcliffe Brown, Kluckhohn, son todos doctores en leyes. Emil Durkheim era doctor en leyes, tenía un doctorado en filosofía de la ley. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las mismas disciplinas se van consolidando y se maduran cuando la oferta académica está madura. ¿Y cuándo está madura? Cuando la investigación está madura, porque el fenómeno está maduro. Eso en Argentina está en vías, pero todavía no ha llegado a los niveles que se ve en Europa. O sea que va a llegar, yo estoy seguro que va a llegar con el tiempo. Por ejemplo, hay gente que ha entrado en el CONICET sin su doctorado. Sin nombre, sin tener su doctorado. Y hoy el CONICET no acepta investigadores sin su doctorado. Bueno, pero en una época no hace mucho los aceptaba. ¿Por qué? Porque todo eso va madurando. Entonces, en algún momento, lo bueno es que se está haciendo investigación desde el CONICET, que hace 20, 30 años. Eso también es otro indicador muy interesante que te muestra cómo está el fenómeno en realidad creciendo. Digo esto porque es a pesar de por ahí la desazón, o lo que pensamos que en realidad va en declive. Lo que puede estar en un declive temporal es la industria, que es un problema que va a solucionar la industria. Pero la investigación aplicada está subiendo en todo el mundo. En Argentina hay cada vez más investigadores del CONICET que estudian turismo. Ya tenemos un montón. Los clásicos, pero además de los clásicos, yo voy a congresos y yo soy CONICET, yo soy CONICET, me presenta el 10º de CONICET. Bueno, hace 20 años, cuando Regina Slutter golpeó la puerta de CONICET para que le dijeran, no, turismo no es un fenómeno científicamente observable. ¿Le contestaron eso? Y hoy hay fecas ahora salió la disertación doctoral de Gabriel Comparato, que se recibió hace poco de doctor en Ciencias Sociales, con una tesis exclusivamente de producción científica del turismo en Argentina, en Latinoamérica. ¿No? Ahí tenés el claro ejemplo de cómo son pequeños signos que van presagiando un aumento de la actividad. Si fuera al revés, lo diría. Si por ejemplo, si cerrarían cada vez más licenciaturas en turismo en universidades, yo diría exactamente lo contrario. Es decir, hay indicadores que están demostrando que hay un desinterés por el fenómeno. Pero en este caso me parece que va en ascenso. Aunque obviamente hay desazón por lo que está atravesando la industria, pero sepan que es mundial, esto pasa en Inglaterra también. Yo estoy en turismo, pero ahora no voy a tener inserción. El año que viene vamos a ver, hoy están hablando, la ciudad de Buenos Aires está explotada de turismo. Mar del Plata se prevé que el 25 de mayo va a explotar. Y todo eso va con el proceso de feudalización. Así como el turismo de masas nace por la expansión de la globalización y no es del día a la mañana, es gradual, cuando hay una desaceleración de los flujos globales,
Deja de hacer turismo masivo o turismo global y se hace un turismo más de cercanía, más de como era antes, como era en 1930. Eso no significa que deje de existir, eso significa que va cambiando. No. No, gracias a usted. No, gracias a ustedes por la invitación. No, gracias. No, a ustedes por la invitación y siempre acá a consideración, cuando me necesiten, no hay problema.